Hay cosas que un sacerdote no debería escuchar, y yo las escuché todas aquella noche de noviembre. Llevo 32 años sirviendo en esta parroquia de San Miguel Arcángel, en un pueblo tan pequeño del interior de Castilla que ni siquiera aparece en los mapas modernos. La iglesia es anterior a la guerra civil, construida sobre los restos de una ermita medieval que, según cuentan los ancianos, se levantó sobre un antiguo lugar de culto que nadie se atreve a nombrar. Las piedras del suelo están desgastadas por generaciones de rodillas que rezaron aquí, y las vigas del techo crujen como huesos viejos cuando sopla el viento del norte. He escuchado confesiones de adulterio, de robo, de violencia doméstica, de pensamientos impuros. He absuelto pecados que harían palidecer a muchos, porque esa es mi vocación, mi deber ante Dios. Pero aquella noche, cuando la lluvia golpeaba los vitrales con furia inusual y el único sonido era el repiqueteo constante del agua contra la piedra antigua, comprendí que existen transgresiones que no están contempladas en ningún catecismo, pecados tan oscuros que su sola mención contamina el aire sagrado. Era cerca de las 11 de la noche, una hora en la que nadie viene a confesarse. Yo había terminado mis oraciones vespertinas y me disponía a cerrar la iglesia cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose con un chirrido prolongado. El viento entró con fuerza, apagando 3 de las velas votivas que ardían frente a la imagen de la Virgen. No llamé a quien entraba. Esperé en silencio, sentado en el banco más cercano al altar, observando cómo una silueta avanzaba por el pasillo central con pasos lentos, arrastrando los pies contra las losas antiguas. La figura era alta, encorvada, vestida con ropas oscuras que gritaban agua de lluvia. No pude ver su rostro porque mantenía la cabeza inclinada, como si el peso de algo invisible la obligara a mirar al suelo. Cuando llegó frente al confesionario, se detuvo durante varios segundos, inmóvil, y pude sentir su respiración agitada desde donde me encontraba. Luego entró, y el sonido de la rejilla de madera al cerrarse resonó en el silencio como un cerrojo de celda. Me levanté despacio, con esa sensación de frío en el estómago que aparece cuando el cuerpo sabe algo que la mente aún no comprende. Caminé hacia el confesionario, entré a mi lado y me senté. Durante unos momentos no hubo sonido alguno, solo el tamborileo incesante de la lluvia y el crujir de la madera vieja. La rejilla que nos separaba estaba tan oscura que no podía distinguir más que una masa de sombras al otro lado. Murmuré las palabras de rigor, invitando a la confesión, y entonces escuché su voz. Era una voz masculina, ronca, pero con algo más debajo, como si hubiera otra voz superpuesta, un eco que no debería estar ahí. Me dijo que había cometido un pecado, pero que no sabía si Dios podría perdonarlo. Le respondí con la fórmula habitual. Ningún pecado es tan grande que la misericordia divina no pueda alcanzarlo. Él permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había ido, pero entonces comenzó a hablar. Me contó que había llegado al pueblo hacía 6 meses, aunque yo nunca lo había visto en misa. Trabajaba como restaurador de arte sacro, contratado por la diócesis para examinar los frescos del ábside, aquellos murales del siglo XIV que representan escenas del Apocalipsis. Durante semanas había trabajado solo en la iglesia después del anochecer, cuando no había feligreses, utilizando andamios y lámparas especiales para estudiar cada centímetro de pintura. Me explicó que los frescos estaban en peor estado de lo que los registros diocesanos indicaban, que había capas de pintura superpuestas, trabajos de restauración previos mal hechos. Pero debajo de todo eso, cuando raspó con cuidado la cal más antigua, encontró algo. No eran imágenes cristianas, eran figuras anteriores, mucho más antiguas, pintadas en ocre y negro directamente sobre la piedra. Formas que no debían estar en una iglesia, símbolos que no pertenecían a ninguna tradición conocida, seres con demasiadas extremidades, bocas donde no debía haberlas, geometrías que dolían a mirarlas. Me dijo que al principio pensó que eran representaciones paganas previas a la cristianización, quizás restos de los cultos primitivos de la región, pero cuanto más las estudiaba, más comprendía que no eran meros dibujos, eran puertas. Su voz temblaba ahora, y podía escuchar cómo sus manos arañaban la madera del confesionario. Me contó que una noche, después de horas trabajando solo, se detuvo a observar una figura en particular, algo que parecía estar entrando o saliendo de un agujero en la realidad, con tentáculos que se enroscaban sobre sí mismo formando espirales imposibles. Mientras la miraba fijamente, tuvo la certeza absoluta de que la figura también lo estaba mirando. No con ojos, porque no tenía ojos, sino con una conciencia antigua y hambrienta que había estado esperando durante siglos a que alguien la observara realmente. En ese momento, algo en el aire de la iglesia cambió.
El silencio se volvió denso, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces sintió una presencia detrás de él, en el suelo de la iglesia, aunque segundos antes había estado completamente solo. Se giró lentamente y vio una sombra de pie junto al último banco, una oscuridad más profunda que la noche, con forma vagamente humana pero con proporciones incorrectas. La sombra no se movía, simplemente estaba ahí, observándolo. Él bajó del andamio. Sus piernas apenas lo sostenían, y la sombra permaneció inmóvil mientras se caminaba hacia la salida. Pero cuando llegó a la puerta, escuchó una voz en su cabeza, clara y fría como hielo sobre la piel. Ya habías venido antes. No regresó durante 3 días. Se encerró en su habitación del hostal, intentando convencerse de que había sido una alucinación, producto del cansancio y la soledad. Pero las imágenes de los frescos ocultos no lo abandonaban. Las veía cuando cerraba los ojos, y gradualmente comenzó a entender su significado. No eran advertencias, eran instrucciones, mapas para algo que comenzaba a recordar, aunque no sabía cómo era posible recordar algo que nunca había vivido. Finalmente, una noche regresó a la iglesia. La encontró abierta, aunque sabía que yo la cerraba con llave cada noche. Las velas estaban encendidas, todas ellas, aunque él no había visto a nadie entrar. Subió al andamio y observó nuevamente los frescos ocultos. Esta vez las figuras parecían moverse ligeramente cuando no las miraba directamente, como si existieran en el límite de la percepción. Y entonces comprendió lo que tenía que hacer. El pecado que había cometido no era algo que hubiera hecho en esta vida, sino algo que hizo hace mucho tiempo, en este mismo lugar, cuando tenía otro nombre y otro propósito. Su respiración era irregular ahora, entrecortada, y pude escuchar un sonido húmedo, como si estuviera llorando, como si algo más estuviera sucediendo con su cuerpo. Me dijo que había realizado un ritual, siguiendo las instrucciones que las imágenes le susurraban directamente al cerebro. No con palabras, sino con conocimiento puro que se manifestaba como memoria. Utilizó su propia sangre para retrasar algunas de las líneas borradas por los siglos. Cantó palabras en un idioma que no existía pero que su lengua conocía perfectamente. Y mientras lo hacía, sintió como algo dentro de la iglesia despertaba. No algo que hubiera estado dormido, sino algo que había estado esperando, paciente, durante generaciones, a que alguien completara lo que se había comenzado hace 800 años. Las piedras del suelo temblaron ligeramente, y desde algún lugar profundo bajo la iglesia, desde los cimientos que se hundían en la tierra antigua, escuchó un sonido. No era un gemido ni un rugido, sino algo más fundamental. El sonido del espacio abriéndose donde no debería haber espacio, de la realidad rasgándose como tela vieja. Me dijo entonces que su pecado no era haber despertado a esa presencia, porque ahora comprendía que no tenía elección. Su pecado era haberlo hecho con alegría, con un sentimiento de regreso a casa, porque la entidad que habitaba bajo la iglesia, que había estado allí mucho antes de que se colocara la primera piedra cristiana, lo reconocía, y él la reconocía a ella, no como un demonio, no como algo nombrado en las escrituras, sino como algo anterior a todas las escrituras, anterior a todos los dioses que los hombres habían imaginado. Era lo que había estado aquí primero, esperando a que sus servidores regresaran. Y él había regresado, vida tras vida, encarnación tras encarnación, siempre atraído de vuelta a este lugar por un llamado que resonaba en las profundidades de lo que fuera que tuviera el lugar de algo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia pareció detenerse. Intenté hablar, intenté pronunciar las palabras del sacramento de perdón, pero mi garganta se negaba a producir sonido. Había algo profundamente equivocado en todo lo que acababa de escuchar, algo que iba más allá de la herejía o la locura. Era como si sus palabras hubieran contaminado el aire mismo del confesionario, transformando este espacio sagrado en algo más. Finalmente, con voz que apenas reconocía como propia, le pregunté qué quería de mí. Su respuesta llegó después de una pausa que pareció durar eternidades. Me dijo que no quería absolución, porque no había cometido ningún pecado según los parámetros de lo que realmente importaba. Había venido a advertirme. La iglesia ya no era mía. Nunca lo había sido realmente. Y cada misa que yo celebraba, cada oración que pronunciaba, cada bendición que otorgaba, solo alimentaba lo que esperaba abajo, porque los rituales cristianos se habían construido sobre rituales más antiguos, y las palabras de poder son las mismas sin importar a que Dios invoquen. Entonces escuché cómo se levantaba del otro lado de la rejilla. Sus movimientos eran extraños, como si su cuerpo se doblara de maneras que un cuerpo humano no debería poder hacerlo. Antes de irse,
dijo algo más. Me dijo que mirara los frescos con atención, especialmente la figura del ángel sobre el altar principal, el que sostiene la espada de fuego. Me dijo que observara su rostro cuando no hubiera luz directa, cuando solo las velas iluminaran la iglesia, que lo mirara de verdad y vería lo que siempre había estado ahí, esperando ser reconocido. Luego salió del confesionario y escuché sus pasos alejándose por el pasillo central. La puerta principal se abrió y se cerró. Permanecí sentado en la oscuridad durante horas, o quizás solo fueron minutos. El tiempo se había vuelto espeso y poco fiable. Cuando finalmente salí del confesionario, la iglesia estaba en silencio absoluto. La lluvia había cesado. Las velas seguían ardiendo, aunque deberían haberse consumido hace horas. Caminé lentamente hacia el altar, mis pasos resonando en la vastedad del espacio. Miré hacia el fresco del Arcángel Miguel, el santo patrono de nuestra iglesia, con su espada alzada y su expresión de justicia divina. La luz de las velas proyectaba sombras móviles sobre su rostro, y por un momento, solo por un momento, sus facciones parecieron cambiar. La boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa, pero una sonrisa que contenía demasiados dientes. Los ojos, que siempre había creído que miraban hacia arriba, hacia el cielo, ahora parecían dirigirse hacia abajo, hacia las losas del suelo, como si observaran algo que existía justo debajo de nosotros. Y en ese instante de claridad terrible, comprendí que el hombre del confesionario tenía razón. Al día siguiente busqué en los archivos diocesanos, removiendo documentos que nadie había tocado en décadas. Encontré referencias a restauraciones previas, a sacerdotes que habían servido aquí antes que yo. Muchos de ellos habían solicitado traslados después de periodos cortos. Algunos habían abandonado el sacerdocio por completo. Uno de ellos, un tal padre Eugenio de la Torre, había dejado una carta sellada con instrucciones de que solo fuera abierta por su sucesor en caso de experiencias inexplicables. La carta estaba escrita con letra temblorosa y contenía solo unas pocas líneas. Decía que la iglesia no podía ser desconsagrada porque ya no era cristiana en lo fundamental, que los rituales que realizábamos solo fortalecían algo que había estado aquí primero. Decía que él había visto los frescos ocultos, que había escuchado los sonidos bajo el suelo y que finalmente había comprendido que estábamos sirviendo a algo mucho más antiguo de lo que creíamos. La carta terminaba con una frase que no olvidaré nunca. Ellos regresan, siempre regresan, y cuando todos hayan regresado, la iglesia recordará su verdadero propósito. Han pasado 3 semanas desde aquella noche. Sigo celebrando misa cada domingo, sigo escuchando confesiones cada sábado, sigo bendiciendo a los enfermos y enterrando a los muertos. Pero ahora, cuando pronuncio las palabras sagradas del rito, me pregunto a quién estoy realmente invocando. Los feligreses no notan nada diferente, aunque algunos han comentado que la iglesia se siente más fría últimamente, que hay ecos extraños durante el silencio de la consagración. Yo noto otras cosas. Las velas titilan en momentos específicos, como respondiendo a un ritmo que solo ellas pueden percibir. A veces, durante la noche, escucho pasos en el piso superior, aunque la iglesia solo tiene una planta. Y los frescos, todos los frescos, parecen ligeramente diferentes cada vez que los miro. Detalles que antes no estaban ahí. Sombras que se han movido, expresiones que han cambiado. Busqué al hombre del confesionario, el restaurador que me contó todo esto. Nadie en el pueblo lo conoce. La diócesis no tiene registro de ningún trabajo de restauración contratado en los últimos 2 años. Los frescos del ábside están exactamente como siempre han estado, según todos los demás, sin rastro de capas ocultas debajo. Pero yo sé lo que escuché, y sé que cuando entro a la iglesia ahora, especialmente después del anochecer, algo me observa desde algún lugar que no puedo ver. No con hostilidad, sino con algo peor, con reconocimiento. Como si me conociera desde hace mucho tiempo. Como si estuviera esperando que yo también recuerde. A veces me pregunto si debería abandonar este lugar, solicitar un traslado, huir mientras todavía pueda. Pero hay algo que me detiene. Una sensación que crece cada día más fuerte. La sensación de que esto es donde debo estar, donde siempre he debido estar. Que mi presencia aquí no es accidental. Que toda mi vida, toda mi vocación, me ha traído a este momento y a este lugar. Y eso es lo que más me aterra, más que los sonidos bajo el suelo o las sombras que se mueven en los rincones. La posibilidad de que el hombre del confesionario no viniera a advertirme, sino a recordarme quién era yo antes de convertirme en el Padre Sebastián. Antes de esta vida, antes de todas las vidas. La posibilidad de que yo también sea uno de los que regresan, una y otra vez,
para servir a lo que espera en la oscuridad bajo la piedra antigua. Esta noche volveré a la iglesia. Cerraré las puertas, encenderé las velas y esperaré en el confesionario. Si alguien viene a confesar sus pecados, los escucharé como siempre he hecho. Pero ahora sé que hay confesiones que no deberían ser escuchadas, porque al escucharlas nos convertimos en cómplices de lo que revelan. Y quizás, solo quizás, llegue la noche en que sea yo quien entre al otro lado de la rejilla, quien susurre mi propia confesión en la oscuridad, quien admita finalmente el pecado que he cometido al servir fielmente durante 32 años a algo que creía que era Dios, sin darme cuenta de que las oraciones pueden ser respondidas por muchas cosas, y no todas ellas están en el cielo. Las campanas acaban de sonar las 11. Es la hora. La lluvia ha regresado, golpeando los vitrales con la misma furia que aquella noche, y puedo escuchar, tan claramente como escucho mi propia respiración, el sonido de la puerta principal abriéndose, pasos en el pasillo central, alguien que viene a confesarse, o quizás algo que viene a reclamar lo que siempre le perteneció. Ya no sé cuál es la diferencia. Que Dios, si aún me escucha, se apiade de mi alma, aunque sospecho que hace mucho tiempo que dejó de escuchar en este lugar.